de Dios en esta hora. Sabemos de que a Dios eso es lo que le gusta, que vengamos con agradecimiento, que vengamos con palabra, que vengamos con aquel gozo que usted o que muchos quieren sentir, ¿verdad? ¿Cuánto quiere sentir gozo? Gozo es en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque también de ahí viene el gozo. Pues si usted viene triste y no le pone atención a la palabra de Dios, hermanos, vamos a salir peor que como hemos entrado. Que Dios me les bendiga a todos. Dios les bendiga, hermanos. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Esta tarde vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios, porque Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Así es que vamos a la palabra del Señor, al estudio de esta tarde. Vamos a ir allá al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Hebreos 5. Y leemos del versículo 11 al 14. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Bien, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Lo hallaron, hermano? Oigo que solo yo estoy leyendo. 5 del 11 al 14 dije. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Lo tienen, verdad? Va, vamos a orar, pues, a pedir que sea Dios, créalo por fe, hermano, el que hable a través de este inútil siervo. Incline su rostro y dígale: buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Sea usted, Señor, hablando a la vida de este pueblo, bendito Dios. Sea usted exhortando con esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea del sagrado, que lo que aquí se hable, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Avísenme si lo tienen. Hoy sí lo tienen, o todavía no. Hebreos 5 del 11 en adelante. Bien, el libro de Hebreos es un libro por el cual no se conoce quién lo escribió exactamente. No está definido el autor, o sea, conocido. Que lo escribió Dios o alguien directamente a los hebreos. ¿Por qué? Porque él quería hablar a los hebreos. Por eso lo que hace es una remembranza desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento acerca del sacerdocio, de cómo se inició. Y ahí mismo vemos cómo se inicia el sacerdocio de Melquisedec. Así que, si ustedes ven, vámonos al capítulo 5, versículo 10, de ahí de Hebreo. Dice la palabra de nuestro Dios: y fue declarado por Dios, dice, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahí está, ¿verdad? Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Veamos allá adelantito en el capítulo 7.
Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, ahí está quién es, ¿verdad? Es el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, es el sacerdote del Dios Altísimo, o sea, él no tiene principio ni fin. Un sacerdote del Dios Altísimo no tiene ni principio ni fin. Y ese era Melquisedec, enviado por Dios. Por eso es que ahí dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió, dice, a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. A este sacerdote del Dios Altísimo, que no tiene principio ni fin, ya vamos a leer ahí en el versículo 2 del capítulo 7, a quien asimismo dio a Abraham, dice, los diezmos de todo, cuyo nombre significa meramente rey de justicia. Eso significa Melquisedec, y que también significa rey de Salem. Esto es rey de paz. Ahí está, ¿verdad? Todo lo explica la Biblia. No es que yo me lo invente, aquí está bien claro cómo explica la palabra de nuestro Dios quién es este rey de paz. ¿Y quién era el rey de paz? ¿Cómo vino Jesús? Como un rey de paz. No vino como un guerrero. El pueblo de Israel lo esperaba como un guerrero, pero él vino como un rey de paz. Por eso vino montado en un pollino de asno. Y un guerrero no va a venir en un pollino de asno. Un guerrero va a venir en caballo, luchando con sus armas. Por eso es que el pueblo de Israel no le recibió. Y por eso es que escribió Juan, ¿verdad? Que a los suyos vino y a los suyos no le recibió. Porque ellos esperaban un rey guerrero que los librara de la opresión que Roma los tenía. Pero como lo vieron en un pollino de asna, ¿qué Mesías va a ser? Por eso no le creyeron. Pero usted y yo le hemos creído, y por eso la palabra nos dice que más a todos los que le recibieron, a los que creyeron. Ahí está, usted y yo la hemos creído. Los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Bien, sigamos allá en el versículo 11 del capítulo 5, sobre lo que tiene ahí por título de cómo es una advertencia contra la apostasía. Hay una advertencia de parte de Dios en este libro de cómo el hombre muchas veces apostata. ¿Y qué es apostatar? Duda, no cree o blasfema el nombre de Dios al negar la fe de Cristo. Esa es la apostasía. Eso es lo que muchos, incluso el anticristo, va a venir anunciando, que el Cristo que estaba era un mentiroso. Ese es apostatar de la fe en Cristo Jesús. Así es que por eso dice allí advertencias contra la apostasía. Versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Ahí está, ¿verdad? Que acerca de esto hay mucho que hablar. Muchos que niegan la fe, muchos que habiéndole conocido niegan la fe. Y dice, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué cuesta explicar? Porque a muchos no les llega a oír la palabra. Por eso dice ahí, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No les gusta oír. Muchos se tapan los oídos para no oír, más cuando hay exhortación de la palabra. No les gusta. Y entonces por eso que el autor dice, es difícil de explicar. Eso es lo que dice ahí en el versículo 11. Por cuanto os habéis hecho, a pesar de que le han conocido, se hacen los que no oyen. Son tardos para oír y para entender también. De eso está hablando el autor a los hebreos, que no sabemos quién es. Pero la cosa es que le escribió a los hebreos, para que ellos entendieran la palabra. Bien, versículo 12. Porque debiendo, dice, ya ser maestros, después de tanto tiempo. Y está, ¿verdad? Que conociendo la palabra, habiendo escuchado un montón de tiempo palabra, habiendo o llevando quizás 5, 10, 15, no sé cuántos años de cristiano, pero no han madurado. No hay una madurez espiritual. Por eso es que dice ahí, porque debiendo ser ya maestros, con tanto tiempo de haber aprendido las enseñanzas bíblicas, o quizás no han explicado la palabra, por eso no han entendido. Entonces dice aquí, porque debiendo ya ser maestros,
después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿A enseñar el qué? Como el principio. ¿Por qué? Porque como muchas veces se predica y no oímos, se nos va de paso, entra aquí y sale ahí, se nos olvida. ¿Y qué dijo? A ver. Y cuando yo pregunto, ¿y el estudio anterior qué dije? Nadie. Entonces, pero para eso dice ahí que después de tanto oír esta palabra, ustedes ya deben ser un maestro en la palabra, habiendo aprendido lo que Dios quiere hablarle a su pueblo. Y como maestro, porque un maestro enseña a los demás. Por eso usted debe de hablarle a aquel que no conoce. Porque usted conoce, usted es casi un maestro. Y por eso que dice aquí que después de tanto tiempo, dice, tenéis de nuevo necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra? Que cómo se inició el principio de la salvación a través de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Hay que volver a comenzar esa enseñanza. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Y vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entonces las enseñanzas tienen que seguirse haciendo continuamente para que no se vaya de paso lo que se habla. Porque algo tenemos que haber aprendido, y ese es hacer maduros en Cristo Jesús, o en la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se logra esa madurez espiritual? Andando muchas veces en el Espíritu. Porque solo así usted se va a llenar de una comunión espiritual con Dios, a través del Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Allí está la madurez. Cuando usted sabe que el Espíritu Santo vive en usted, lo que se habla espiritualmente, usted debería de aprender, debería de grabarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que está hablando. Por eso es que dice ahí, a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado, dice, a ser tales que tenéis necesidad de nuevo de ser un niño tomando leche. Dice ahí, ¿verdad? Eso dice, ¿o no? Va. Entonces dice, tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué somos? ¿Niños de leche o ya maduramos un poco o ya crecimos? Porque los niños no comen comida sólida, no se les da carne. ¿Por qué? Se pueden ahogar. Cuando un niño no ha crecido, acaba de nacer, tiene su par de meses, usted viene y solo le da leche para que vaya creciendo. Ya cuando va creciendo un poquito más, ya viene usted y le da esas guineos de seda. Eso le daba bien desecho, para que lo pueda bajar, porque eso es lo que pasa. Ustedes quieren guineos de seda. No, ustedes ya están dejando, ya comen comida sólida. Eso les está diciendo el apóstol, no es que yo me lo estoy inventando. Así que dice, y habéis llegado a ser tales que se les ha olvidado todo, y hay que volver a enseñar. Hay que volver a recordarles que Cristo vino, se hizo hombre por nosotros y murió por nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que para eso vino Cristo, pero a eso tendríamos que volver a aprender a recordarlo. Por eso que la palabra es para todo tiempo. La palabra sigue siendo la misma de aquel tiempo, de hace más de 2000 años. Entonces esas enseñanzas hay que volverlas a repasar para que podamos ser cristianos maduros, comiendo alimentos sólidos, porque lo sólido es lo que no hace fuerte. Por eso toma plátanos, que no es sólido, pero el niño no come eso. El niño hay que deshacerlo, la comida. Y muchas veces nosotros así estamos, como esos niños, de leche como que no sabemos nada. Por eso es que está diciendo, hay que volver a ser como niños tomando leche y no de alimentos sólidos. ¿Cómo come usted, hermano?
ya come tortilla. Pero un niño, ¿no? Me acuerdo cuando comía tortilla con leche. Era buena. Así me creí. No había otra cosa. Había que comer leche con tortillas. Ahí me acuerdo yo de esta leche. Como yo iba creciendo, que no había. Entonces, pero ahora ya no me gusta mucho la leche. Ya siento con mucha grasa. Podría haber rebajado un poco, porque guardo la dieta. Sigamos ahí, pues. Entonces, Hebreos habla de que hay que seguir recordándonos esas enseñanzas que Cristo vino a darnos desde el principio. Que el hombre necesita ser ya un maduro en la fe. No un niño de brazos, de andarlo chingando y decir, mire, aquí Cristo le ama. Pero es cierto, Cristo nos ama o no. Entonces eso dígaselo usted a aquel que no le conoce, aquel que es un niño. Porque el que no conoce a Cristo, ese es un niño. Ese no sabe, porque los niños no saben. Entonces el niño viene y toca y muchas veces, y yo vi casos de que un niño viene y mete un cuchillo en el toma corriente. Increíble, aunque sí, un niño no sabe, pero métalo usted ya sabe qué le va a pasar. Entonces es diferente, así es la palabra. O sea, aquel que pone atención y que quiere crecer espiritualmente tiene que comportarse como un maduro espiritual, tener madurez espiritual, no enojarse porque me están exhortando, o será que a mí me está diciendo, porque a mí me dice, no, esto es para todos, y a mí me cae primero. Por eso es que yo tengo que aprender. Entonces dice ahí, no de alimento sólido, sino volver a recordar esas cosas, como en el principio, como en el inicio, cuando comenzó el tiempo, cuando los tiempos iniciaron después de Cristo. Antes de Cristo se decía, el año, sus números eran negativos, los años iban para atrás. Pero desde que Cristo vino se empezó una nueva cuenta. Empezaron los años a ser año 0, año 1 y así, pero ya después de Cristo, ya no me dice antes de Cristo. Así es el conteo. Entonces Cristo es el inicio de los tiempos. Por eso es que debemos de entender cómo Dios lleva su tiempo, cómo Dios en su tiempo le va a contestar. No es mi tiempo, no es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. El tiempo que Él lleva en su bendita misericordia. Contesta. Esas peticiones van a seguir ahí y usted siga reclamando y usted no se rinda, porque Dios en su tiempo va a tener misericordia y va a decir, ahora voy a dar un milagro. Y el que quiera recibirlo, lo recibe, pero el que no está, no lo recibe, otro recibe la bendición. ¿Por qué? Porque si Dios dice tal día voy a dar bendición, pero como yo no soy Dios, no sé qué día Dios puede bendecirme. Pero que lo va a hacer, porque Él lo ha prometido. Estar con nosotros todos los días, dice Mateo, ¿verdad? Aún hasta el fin del mundo. Entonces no ha prometido dejarnos solos. Porque cuando Él se iba a ir, incluso dijo, me voy, pero yo no los voy a dejar solos, yo voy a mandar un consolador. Y por eso os conviene, dijo, que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, no les enviaría el consolador. No, ese consuelo no estaría. Pero ahora ese consuelo está en su vida, en su corazón. Por eso créanle a Dios. Versículo 13. Y todo aquel, dice, que participa de la leche, seguimos hablando de la leche. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Ahí está que no sabe, ¿verdad? Lo que hace. Ese es un niño. Ahora no somos niños, somos adultos, pero actuamos como niños. Porque si yo les hago preguntas, sé que no me las contestan. Alguien que me diga cuántos libros tiene la Biblia. ¿Cuántos? Se acordó el hermano. Y eso todos debemos de saberlo. Si que la andamos en la mano y nos preguntan a cada rato cuántos libros tiene la Biblia, cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, cuántos tiene el Nuevo Testamento. Entonces, y no sabemos. Tenemos que volver a recordar, tenemos que volver a leer. Por eso es que dice allí que el que participa de la leche todavía es un inexperto. Entonces somos inexpertos. Y no vamos
alcanzar todavía la madurez, porque nos falta para llegar al punto del blanco perfecto. Vámonos a esa cita, capítulo 3 de Filipenses. ¿Dónde queda Filipenses? Adelante, Hebreo. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 en adelante. Dice la palabra del Señor, veamos desde el 12, dice: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ahí está el apóstol Pablo hablando en Filipenses. Sino que prosigo, dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, llamado por Cristo Jesús, para lo cual fui llamado. Eso es lo que quiere decir la palabra. Por Cristo Jesús. En el versículo 13. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué es lo que ha alcanzado? La madurez en Cristo, ser como Cristo. Porque cada vez que usted ha alcanzado madurez espiritual es porque anda conforme al Espíritu y anda buscando ser como Cristo. Porque Cristo no anduvo carnalmente. Entonces, Cristo era el ejemplo de madurez espiritual para el mundo entero. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Eso es lo que tiene que hacer como cristiano. Olvidarse de lo que pasó hace años. ¿Y qué es lo que pasó? El pecado en nuestra vida, que nos destruía cada día, que nos mataba. Y ahora miro adelante. Eso es lo que dice Hebreo. Vamos buscando la perfección siempre adelante. O sea, mirar adelante, no vamos a ver para atrás. No caminemos para atrás como el cangrejo. ¿Se han fijado que así camina? Para atrás. Le voy a traer uno para que vean. Porque así ya vamos a ver cómo camina el cangrejo. Entonces, por eso es que está hablando aquí, que él no lo ha alcanzado. Pero trato, dice. Entonces trate, hermano. Trate de olvidar las cosas que dejó atrás, dice, y mire para adelante. Eso es lo que está diciendo. Veámoslo ahí bien. Dice, lo que hago, dice, es olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? La meta perfecta de Cristo Jesús. Eso es lo que seguimos buscando. Y lo vamos a seguir buscando hasta que Cristo venga, si tenemos ya una madurez espiritual. Versículo 14. Prosigo a la meta del premio, dice, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está, ¿verdad? Lo que usted tiene que ver adelante. La meta perfecta, el supremo llamado. Así que ahí está, ¿verdad? Estamos en Filipenses capítulo 14 y vamos al 15. Así que todos los que somos perfectos, dice, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces lo que usted sienta, si anda espiritualmente, Dios se lo va a revelar. No vamos a tener otra revelación, sino lo que Dios nos revela, olvidándonos de las cosas viejas, de la naturaleza pecaminosa que había en nuestra vida. Dejémosla atrás y veamos cómo Cristo nos ha hecho una nueva criatura, siempre viendo para adelante. Por eso cuando camine así, viendo para adelante, aunque muchos así caminamos. Por eso a veces estamos con muchos. Ya lo quería asustar, a ver, no estaban dormidos. Bien, sigamos ahí en Hebreo, ¿no? Hebreos capítulo 5, vamos al último versículo, versículo 14. Quería asustarlo, no despertarlo. Bien, pero el alimento, sigamos hablando del alimento sólido. El alimento sólido ya es la exhortación para aquel que tiene madurez espiritual, para aquel que no tiene miedo de decir, a mí me está diciendo esto, dígamelo más, así díganme, ¿no? Díganlo si así lo que ando pecando, ¿quién es pecador, verdad? Todos somos pecadores. Entonces, por eso es que aquí el apóstol, a ver cuál apóstol, no sé cuál, pero la cosa es que un apóstol escribió eso. Entonces dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿el qué? Maduro. Entonces sea maduro. Dígale al que tiene la paz, sea maduro.
sea Dios. Es que nadie es maduro. A todos nos falta. Ajá, por eso es que dice el apóstol Pablo, no es que yo haya alcanzado ya la perfección, es que nadie la ha alcanzado. Mientras andemos en esta tierra y en este cuerpo de pecado, difícilmente va a estar la perfección. Porque la perfección solo se logra en Cristo Jesús. Y eso va a ser cuando estemos con Él, cuando usted y yo ya hayamos sido transformados de este cuerpo de pecado, dejando atrás este cuerpo, las cosas viejas. Por eso es que dice ahí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez espiritual. Una madurez que solo Dios la da, andando en el espíritu, no andando en la carne. Ahí no se alcanza la madurez. Cuando usted piensa de que hay que hacer cosas de acuerdo a nuestra vista, ahí no hay madurez. Hagámoslo conforme a la mente, al corazón, donde mora el Espíritu Santo, que es el que nos guía a ser espirituales. Cuando andamos conforme al Espíritu, el Espíritu le va guiando. Pero ¿cómo nos va a guiar si no somos maduros? Si ni siquiera muchas veces sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y que actúa, y que muchas veces no lo dejamos actuar, no lo dejamos trabajar, no le damos libertad, dicen muchos, al Espíritu. Pero cuando usted tiene una madurez, usted le dice, Señor, guíeme, ¿es correcto lo que voy a hacer o no? Si le place a usted, si es de acuerdo a su voluntad o no. Pero si Dios le da señal de que eso no va de acuerdo con su agrado, no se lo está probando, pero usted viene y dice, pero yo lo voy a hacer. Entonces, ¿para qué le pregunta? Es como las hijas o los hijos. Papi, ¿me dejas tener novio? Mami, ¿me dejas tener novio? Y ya sabe que yo le voy a decir no, ella siempre va a decir, aunque usted me diga que sí o que no, siempre lo va a hacer. Así es el pecado también. Si usted le pregunta a Dios, ¿es correcto? No, pero ya lo hice. Ya cuando vienen a ver es otra cosa, ya es otro plan. Entonces ya el plan de Dios, ¿cómo se va a cumplir si ya se ha tergiversado? Por eso es que dice ahí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso. ¿Cuál es el uso? ¿El uso de qué dice ahí? Para los que por el uso de los sentidos, tienen los sentidos ejercitados. Ejercite sus sentidos. Póngase a pensar. Cuando estaba estudiando me decía uno de los ingenieros, encienda el motor del cerebro. Es ejercitar su sentido. Ejercítelo. Haga ejercicio. Si no hacemos ejercicio, engordamos mucho. El cerebro igual. Si no se usa, se queda oxidado. Pero aquí dice que lo ejercitemos, que pensemos, que actuemos de cómo Cristo actuaría en nuestra vida. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cómo actuaría Cristo en su mente? Ese es ejercitar. Creerle a Dios que por la fe Él nos ha guiado y vamos a hacer lo recto delante de Él, sin apartarla a diestra ni a siniestra. Entonces, por eso es que dice ahí, el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento. Entonces, si usted ejercita su cerebro y su corazón, sabe que el Espíritu vive ahí y que por eso Él le va a dar el discernimiento de lo malo y de lo bueno. Eso es lo que dice ahí, ¿o no? Veámoslo ahí, lo último. Ya lo había guardado. Entonces, ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿quién le va a decir a usted que haga el bien o que haga el mal? Entonces, ¿sabe quién le va a decir que haga el bien y quién le va a decir que haga el mal? Entonces, pero Dios o Jesús no le van a decir a usted, anda a hacer esto malo, anda a fregar a alguien, anda a matar a alguien, anda a odiar. Entonces, ¿por qué? Porque Él no hace el mal. Por eso es que le dice, discierna entre el bien y el mal. Y el bien y el mal son dos cosas diferentes. Y quien trabaja en cada uno, ¿quién es? En uno es el diablo y en otro es Jesús. Dios trabaja en el bien y en el mal trabaja el diablo.
¿En quién está trabajando su mente? Cuando lo hace pensar de que el diablo me está dominando, dice. Está diciendo, el diablo me domina, tiene poder sobre mí. Ese es el discernimiento, pero ese discernimiento no sirve. Para Cristo no es de su agrado. ¿Por qué? O creemos de que a Cristo le agrada lo mal que usted va a hacer. A Cristo no le agrada, porque Él es el autor de la fe, es el autor del bien. Entonces por eso dice ahí que cuando ejercito los sentidos, yo alcanzo esa madurez de discernimiento espiritual. Discierno el bien y el mal. Por eso le digo que cuando usted hace planes y dice, yo lo voy a hacer, pero luego preguntan a Dios, pero en que Él me diga que no, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué está haciendo? Es mejor no consultarlo. Porque de todas maneras la decisión la tomo yo carnalmente. Pero cuando usted lo toma en cuenta y si Dios se lo aprueba y dice, lo voy a hacer porque usted me ha dado esa señal, usted me ha aprobado ese proyecto, entonces le va bien. Pero si ha tomado decisiones carnalmente, ¿cómo Dios va a apoyar las cosas de la carne? Si allá en Gálatas 5, 16 al 19 o al 22 dice que hay frutos, ¿verdad? Del espíritu y de la carne. Entonces, ¿cuáles frutos son los que nosotros tenemos? Frutos espirituales o frutos de la carne. Si tenemos odio, envidia, venganza, rencor, todo lo malo, entonces quien lo está guiando es el diablo. Y lo está guiando al mal, porque el odio nunca le va a dar un buen resultado. No odia a nadie, perdónelo al enemigo. Sé lo que dice la palabra y enseña. Amar a nuestros prójimos y aún hasta a nuestros enemigos. Pero eso es lo que más cuesta. Ahí viene este que no lo puedo ni ver. Que sí, pero hay que verlo y hay que perdonarlo. Porque entonces no me estoy sometiendo yo al discernimiento espiritual que Cristo me quiere dar. Me estoy sometiendo a la maldad, a seguir alimentando mi odio. Aliméntese espiritualmente, leyendo la palabra, ¿no? Cantando alabanzas, asistiendo a los cultos, orando, clamándole a Dios por su necesidad, que Dios sabe y oye su clamor. Bueno, la gloria es para Dios, dejémoslo hasta ahí, hermano. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por lo que Dios ha hablado. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que